Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. En esta ocasión te vamos a hablar del caso de las niñas Gianni Bosico contra la República Dominicana, un caso relativo al derecho a la nacionalidad, y que fue fallado por la Corte Interamericana en septiembre del año 2005. La República Dominicana es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde enero de 1978 y reconoció la competencia contenciosa del Tribunal Internacional en marzo de 1999. Mucho ojito porque este caso es fundamental para entender la condición de patria, así como la vulneración del derecho al nombre y a la nacionalidad. Antecedentes del caso. La República Dominicana es un país que reconoce la doctrina del jus soli, es decir, se consideran dominicanos todos aquellos nacidos en el territorio nacional. Sin embargo, hay excepciones, como las diplomáticas o bien de los hijos de personas que se encuentren en tránsito en su territorio. Y es que la mayoría de los haitianos o personas dominicanas de ascendencia haitiana viven en condiciones de pobreza en lugares conocidos como bateyes, cercanos a las plantaciones de azúcar, y estos lugares cuentan con poca o nula infraestructura y servicios públicos. En este caso, las víctimas fueron las niñas Violeta Bosico, quien nació en marzo de 1985, y Dilcia Jaén, quien nació en abril de 1996. Ambas niñas son de ascendencia haitiano-dominicana y ambas vivieron su infancia en bateyes. Y es que muchas personas de ascendencia haitiana recurren al procedimiento de declaración tardía de nacimiento, esto debido a escasez de recursos económicos o bien por el temor de que las autoridades puedan denunciarlas y posteriormente deportarles. Así, en marzo de 1997, las niñas Violeta y Dilcia acudieron a la oficialía civil a registrarse y obtener su acta de nacimiento, pero las autoridades les negaron el derecho aduciendo a que no cumplían con los requisitos. Así las cosas, y ante la negativa de registro, el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas y el Comité Dominicano de Derechos Humanos presentaron una demanda ante el Procurador Fiscal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia de Monte Plata, quien determinó denegar la solicitud. Todo lo anterior incluso repercutió en el derecho a la educación de la niña Violeta, pues al no contar con un acta de nacimiento no pudo matricularse para el cuarto año de la educación primaria, quedando relegada a la escuela nocturna para adultos. En este contexto, en octubre de 1998 se presentó una petición inicial ante el sistema interamericano, ante la negativa de las autoridades dominicanas de expedir las actas de nacimiento de las niñas Gianni y Bosico. En este caso se presentaron medidas cautelares, las que desafortunadamente no fueron acatadas por parte de las autoridades nacionales. El informe de fondo se presentó en marzo de 2003 y finalmente en julio de ese mismo año, la comisión determinó presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia. La República Dominicana interpuso 3 excepciones preliminares: el no agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, el no cumplimiento de la solución amistosa y también una incompetencia ratione temporis, esto último porque supuestamente los hechos habían sucedido antes del reconocimiento de la competencia contenciosa del Tribunal Internacional. Ya en el apartado de fondo, la Honorable Corte realizó una interpretación sistemática de los artículos 3, 18, 19, 20 y 24 de la Convención Americana, es decir, los derechos relativos a la personalidad jurídica, al nombre, a los derechos del niño, a la nacionalidad y a la igualdad ante la ley. En este contexto, se reconoció que la denegación de la nacionalidad hacia las niñas Gianni Bosico se prolongó más allá del reconocimiento de la competencia del Tribunal Internacional, es decir, se había actualizado una violación de tracto sucesivo. Mucho ojito porque sobre el tema de la nacionalidad, la Corte Interamericana compartió la doctrina de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema. Así, la nacionalidad es la expresión jurídica de un hecho social de conexión de un individuo con un Estado. Atentos porque el derecho a la nacionalidad comprende un doble aspecto. En principio, un mínimo amparo jurídico de las relaciones frente al Estado y en segundo lugar, proteger al individuo de la privación arbitraria de su nacionalidad, dando lugar con ello a vulneración de otros derechos humanos. Así las cosas, y al regular el tema de la nacionalidad, los estados deben de abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o con efectos discriminatorios, y esto indudablemente incluye abstenerse de vulnerar el derecho a la personalidad jurídica. Atentos con la doctrina convencional. Los estados tienen la obligación de no adoptar prácticas o legislación respecto al otorgamiento de la nacionalidad, cuya aplicación favorezca el incremento del número de personas apátridas, condición que es derivada de la falta de nacionalidad cuando un individuo no califica bajo las leyes de un estado para recibirla, como consecuencia de su privación arbitraria o bien por el otorgamiento de una nacionalidad que no es efectiva en la práctica. La apatridia tiene como consecuencia imposibilitar el goce de los derechos civiles y políticos de una persona y ocasionarle una condición de extrema vulnerabilidad.
Y es que en el análisis integral, la Corte recordó también que la República Dominicana es todo parte de la Convención para reducir los casos de apatridia. Y es que la Corte recordó además que el principio de respeto y garantía del derecho a la igualdad ante la ley es independiente del estatus migratorio de las personas frente al Estado. Así, el Tribunal Internacional sostuvo que el Estado dominicano actuó de manera arbitraria, sin criterios objetivos o razonables, vulneró con ello el interés superior de la infancia de las niñas Dilcia y Violeta y además las expuso a una situación de extrema vulnerabilidad. Y es que además, la negativa de reconocer su derecho a la nacionalidad afectó también su dignidad humana y el derecho al nombre, provocando con ello un limbo jurídico. Consecuentemente, la Corte Interamericana concluyó que la República Dominicana vulneró los derechos a la nacionalidad, a la personalidad jurídica, el derecho al nombre, el derecho a la igualdad ante la ley en conexión con el artículo 19 del Pacto de San José, es decir, de los derechos del niño, y también resultó vulnerar el derecho a la integridad personal en perjuicio de las familias de las niñas Dilcia y Violeta. Repercusiones. Una persona sin nombre, sin personalidad jurídica o nacionalidad puede ser sujeta a una vulneración múltiple de todos sus derechos humanos, tal como lo reconoció la Corte Interamericana en este caso. Y es que hoy día, por increíble que parezca, millones de personas que migran o son refugiadas sufren de la condición de apatridia, carecen de nombre, de nacionalidad o de personalidad jurídica. Es un tema que los estados se deben tomar muy en serio, un tema con el cual no podemos ni debemos jugar jamás. Vale, dicho el cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas del caso de las niñas Gianni Bosico contra la República Dominicana? Por favor, déjame saber tu opinión. No olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.